Buenas noches. Es agradable estar contigo otra vez. Bien, el día ya ha terminado. Las experiencias han terminado también y ya son parte del pasado. Ahora es tiempo de dejarlas ir. Deja que los problemas de la oficina permanezcan en donde pertenecen. Y si tuviste el mejor día o el peor día, ya se acabó. Así que déjalo ir y con facilidad y amor cambia tu atención a este momento en el tiempo y espacio. Este es el único momento que existe para ti. Este es un momento para relajarte y disfrutar del momento que existe para ti. Este es un bendito momento para relajarte y disfrutar del dejar ir y un tiempo para prepararnos para dormir. Lo último que hacemos o pensamos en la noche, que nos acostamos con nosotros. Así que queremos que ese último pensamiento sea positivo y curativo. Sugeriría que no escuches las noticias justo antes de dormir y por favor no leas periódicos en ese momento. No quieres llevarte sus desastres a dormir contigo. Dormir es un momento en el que nos restauramos. Nuestros cuerpos se reparan y son renovados. Y renovados, nuestras mentes se mueven al estado de sueño, donde los problemas del día se resuelven y se vuelven muy cómodos. No importa si te duermes mientras estoy hablando. Incluso si tu mente consciente no escucha mi voz, tu mente subconsciente está escuchando y grabando cada palabra que digo. No tienes que hacer nada. Simplemente respira hondo y déjate relajar. Mantén tus ojos cerrados. Relájate suavemente. Te sientes tan bien al cerrar los ojos. Los músculos de tu cara relajan los músculos de tus ojos, tus mejillas, tus labios, tu mandíbula. Libera. Y ahora relajas también la base de tu lengua. Tu garganta se ablanda y se abre. La parte posterior de tu cuello se relaja. Los hombros sueltan esa sensación relajada que baja por la parte superior de tus brazos, suavizando los músculos en los codos a través de la parte interior de los brazos hasta las manos a través de los nudillos, hasta los dedos, hasta la punta de tus dedos. Siente el cosquilleo en la punta de tus dedos. Y mientras tu cuerpo se relaja más y más, deja que tu espalda se relaje también. Siente que todos los músculos se ponen muy pesados y visualiza tus vértebras en perfecta alineación. Toma otro profundo respiro y mientras exhalas,
Deja que tu pecho se relaje. Tu caja torácica está flotando. Relaja tu estómago. Siente la paz y la calma en el área abdominal. Deja que las caderas y los genitales también se relajen. Permite que esa sensación relajada fluya hacia abajo, hacia tus muslos, liberando todos esos músculos pesados del muslo. Deja que las rodillas se relajen y los músculos de las pantorrillas. Y mueve la relajación hacia los tobillos, a través de los pies y hacia afuera, a los dedos de los pies. Tu respiración es agradable y fácil. Ahora todo tu cuerpo es pesado y aún estás flotando. Ahora tu piel se relaja. Luego entramos y permitimos que todos tus órganos internos se relajen. Y ahora dale permiso a tus emociones para que solo dejes ir. Siente la paz en tu mente y en tu cuerpo. Cuando nos vamos a dormir, a terminar el día, refrescamos nuestra mente en nuestro cuerpo y nos preparamos para el nuevo día. Así como entramos en el estado de sueño que queremos, así debemos tomar pensamientos positivos para nosotros, pensamientos que crearán un maravilloso nuevo día, un nuevo futuro. Así que si hay alguna ira o culpa en ti, déjalos ir. Si hay algún resentimiento o ira, déjalo ir. Si hay celos o miedos, déjalos ir. Si hay alguna culpa o necesidad de castigo persistente en algún rincón de tu mente, déjala ir. No importa cuán grande es el problema que creas que tienes, solo eres tú lidiando con el pensamiento y el pensamiento puede ser cambiado. Elegimos pensar un sentimiento u otro. Pensamos que el pensamiento produce un sentimiento y creemos que es verdad. Imaginamos incluso el odio a uno mismo. No, solo odias un pensamiento que tienes sobre ti mismo y el pensamiento se puede cambiar. Ahí es donde nuestra libertad radica y es poderosa, en nuestra capacidad de elegir un nuevo pensamiento para pensar. Así que elige conscientemente. Libera la necesidad que existe dentro de nosotros de ser críticos y juzgarnos a nosotros mismos o a otros. Déjenos afirmar que estás dispuesto a verte con aprobación y aceptación y que estás dispuesto a permitir que las otras personas sean ellos mismos. Cada persona en nuestra vida es un espejo de donde estamos en la conciencia. Algunas personas reflejan el lado alegre y amoroso de nosotros y algunas otras reflejan los patrones que en un nivel muy profundo
queremos cambiar. Entonces, generalmente nos enojamos y los culpamos por estar equivocados. Por ello, intenta ser consciente de qué personas te irritan. La mayoría de nosotros hemos venido a nuestras vidas para enseñarnos lo que necesitamos aprender. Tú mismo, en ese estado muy relajado, permite que tu mente repase las distintas personas en tu mundo que te molestan, que te irritan, que te ponen mal. Repásalas en tu mente. Piensa en qué es lo que más te molesta y ahora honestamente mira en tu propia vida y mira en dónde haces tú lo mismo. Ahora, si estás dispuesto a liberar ese patrón dentro de ti mismo, entonces encontrarás para tu sorpresa que has curado la relación en cuanto cambiaste tu propio pensamiento, el cual cambiarás y encontrarás que las otras personas también cambian. Creo que todos en este planeta están haciendo lo mejor que pueden en su tiempo y espacio, con la comprensión y la conciencia y el conocimiento que tienen, incluyéndote a ti y a tus padres. Quiero que te visualices como un niño pequeño de 6 o 7 años y mires profundamente en los ojos de ese niño y veas el anhelo que en él existe y sabe que solo hay una cosa que ese niño quiere de ti y es amor y aceptación. Así que extiende tus brazos y abraza a ese niño y dile cuánto lo amas, lo mucho que te importa. ¡Qué niño tan maravilloso! ¿Ves lo hermoso que es? Lo brillante que es, lo inteligente, lo creativo. Ve que le está permitido cometer errores. Ve cómo aprende y siente como siempre lo amarás y como siempre estarás para ese hermoso niño. Ahora mira cómo este pequeño niño se vuelve aún más pequeño, del tamaño adecuado para tu corazón, y ponlo allí para que cada vez que mires hacia abajo puedas verlo mirándote y puedas darle mucho amor. Ahora visualiza a tu madre como una niña de 5 o 6 años, asustada y buscando amor y sin tener idea de en dónde encontrarlo. Así que extiende tus brazos y abraza a esta niña. Es una niña asustada. Ayúdala a sentirse segura. Dile cuánto la amas y que siempre estarás allí para ella, pase lo que pase. Y cuando esta niña asustada se relaje y comience a sentirse segura,
deja que también se vuelva muy pequeña, del tamaño adecuado para tu corazón, y ponla ahí. Ponla dentro con su pequeño hijo para que puedan darse mucho, pero mucho amor. Ahora permítete visualizar a tu padre como un niño de 3 o 4 años, asustado, llorando y buscando amor. Ve las lágrimas rodando por su rostro. Ya no sabe a dónde ir. Así que una vez más, extiende tus brazos y sostén su tembloroso cuerpecito. Sabes cómo hacer eso. Ahora eres bueno para consolar a los niños pequeños asustados. Reconfórtalo y cántale. Déjale sentir cuánto lo amas. Las palabras no son necesarias ahora. Puedes lograr esto solo sintiendo. Déjalo sentir cuánto lo amas. Hazle sentir que siempre estarás allí para él y que puede confiar en ti para todo. Y cuando sus lágrimas se sequen y sientas el amor y la paz en su pequeño ser, deja que se vuelva muy, pero muy pequeño, del tamaño adecuado para tu corazón, y ponlo allí con los otros 2 pequeños, para que esos 3 niños puedan darse mucho amor y podrás amarlos por todo el tiempo que tu corazón tenga, por todo el tiempo que tu corazón desee sentir amor. Y más de este amor que compartes y regalas, más tendrás, pues al compartir, el amor se expande. El amor no es una sustancia que se agota, sino que es como un músculo. Cuando menos lo usas, más se marchita y muere. Entre más lo usas, más fuerte se vuelve. El amor que das vuelve a ti multiplicado y te saluda y encuentra a donde quiera que vas. El amor es la respuesta. El amor es la fuerza más curativa que existe. El amor abroga la ira. El amor libera el resentimiento. El amor se deshace de la culpa. El amor destierra la culpa, desvanece el miedo. El amor abre las puertas. El amor es el camino hacia la libertad y paz mental. El amor es la respuesta. El perdón es la forma de amar. El curso de milagros dice que toda enfermedad se crea al ser implacable y que cuando estás enfermo hay alguien a quien debes perdonar, que podría estar vivo o podría estar muerto, pero es que sigue viviendo en tu mente. Cuando realmente entendemos que todos en nuestra vida son un espejo de donde estamos y que sean lo que sean, son tan solo un reflejo de nuestro propio patrón. Con este conocimiento, ya nunca podremos estar enojados o culpar a otros, a alguien de nuevo. Todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos
a liberar el patrón de nosotros mismos y agradecerles por mostrarnos en donde necesitamos trabajar nosotros. Afirmemos que estamos dispuestos a liberar la necesidad de criticar y juzgar. Comencemos a aprender a amarnos, a amar y a aceptar a quien nos ama, sin importar en dónde estemos ahora. Echamos fuera toda la culpa y estamos dispuestos a cambiar nuestros patrones inservibles. Ahora vamos a hacer una serie de afirmaciones que son poderosas declaraciones de verdad acerca de nosotros mismos. Estas son palabras curativas y en ese estado mental relajado se hunden profundamente en nuestra mente subconsciente y tomamos estas declaraciones positivas en nuestro sueño, en el mundo de los sueños y en el mundo de la realidad, y los hacemos verdaderos para nosotros. Repite conmigo: es fácil para mí cambiar. Es fácil para mí cambiar. Es fácil cambiar para mí. Yo libero voluntariamente el pasado. Libero voluntaria y alegremente el pasado. Libero alegremente mi pasado negativo. Las cargas se caen de mí. Las viejas cargas se caen fácilmente de mí. Las cargas se han ido de mí. Me siento libre y liviano. Me siento libre y liviana. Mi mente se siente libre y liviana. Estoy seguro. Estoy segura. Estamos seguros. Ahora elijo usar mi poder. Elijo seleccionar mis pensamientos. Elijo la alegría. Elijo la risa. Elijo el entusiasmo. Elijo el autoestima. Eligiendo estoy la comprensión. Elijo la compasión. Elijo gentileza. Elijo amabilidad. Elijo amabilidad. Elijo la amabilidad. Elijo amor. Sé que valgo la pena. Me gusta que me gusto. Valgo la pena amar. Me apruebo. Elijo la prosperidad. Elijo la oportunidad. Elijo el cumplimiento y la satisfacción. Elijo el éxito. Elijo la iluminación. Elijo el perdón. Elijo liberar todas las barreras del amor. Elijo el dejar fluir. Elijo el dejar fluir. Elijo dejar fluir el amor a través de cada área de mi vida y en todas mis relaciones, desde lo más informal y fugaz hasta en lo más íntimo y duradero. Elijo la armonía y la comunicación amorosa,
donde quiera que esté. Afirmo que soy un canal abierto para las ideas divinas. Todo lo que necesito saber siempre me es revelado, y todo lo que necesito viene para mí en la secuencia de espacio y de tiempo correctas. Sé que todo está bien en mi mundo, sintiéndome tan bien como ahora. Me permito dormir profundamente, un sueño altamente reparador, un sueño profundo que es muy refrescante y curativo para mí, y así lo tendré. Despertaré por la mañana sintiéndome bien, con mucha energía y deseando un nuevo día fabuloso. Mi vida cambia continuamente para mejor y me alegro de que así es. Buenas noches, dulces sueños.